Muchas gracias, Nelson. De nada, profesor. Vamos entonces a retomar. Voy a compartir pantalla. Ya estábamos en la glicólisis, así que Sí, compartir pantalla. Ahí está. sí, estabas en la parte de las azúcares y su... Exactamente. Estábamos en toda esta parte. Sí, ahí estábamos, justamente. Ya. Muy bien, jóvenes. Muy bien, estimados alumnos. Muy buenas tardes. Vamos a retomar entonces nuestras clases. Espero que se escuche bien. Con lo que hemos conversado con el profesor Marcelo, aparentemente está bien el problema de audio y de imagen. Eh, Hay una consulta que me hicieron al inicio por el chat que la alcancé a ver. Sí, no hay problema. Yo voy a pasar las diapos a PDF y las vamos a subir a cursos también. Es verdad que hay algunos alumnos que les gusta tener también las diapos para irlas viendo y estudiando, así que no hay problema. Ya pues, si no hay más consultas, vamos a retomar lo que estuvimos viendo la clase pasada, fue ya empezar a estudiar lo que es la glicólisis. Esta diapo creo que ya la habíamos visto. La glucosa, ¿no es cierto?, que obtenemos de la dieta es captada por tejidos como el tejido muscular, el tejido adiposo y también por el hígado. Obviamente, hay algunas cosas que ya vimos que son esenciales para que el músculo y en este caso también el tejido adiposo puedan captar esta glucosa, necesitan, ¿no es cierto?, ser señalizadas sus células por insulina. Esta acción de la insulina, esta hormona, permite entonces que se expongan transportadores que son dependientes, como el nombre lo dice, transportadores que son dependientes de insulina, que son los GLUT4. Y de esa forma entonces el tejido adiposo y el músculo logran captar esta glucosa de la sangre y obviamente reducir con ello la glicemia, que es un efecto obviamente muy importante también. Recuerden ustedes que si la glicemia está en niveles muy elevados, aparte de tener todo un efecto físico dañino, ¿no es cierto?, obviamente aumenta la osmolaridad a nivel de la sangre, el azúcar puede comenzar a hacer sustrato de reacciones de glicosilación y con eso se empiezan entonces a glicosilar proteínas y obviamente cuando las proteínas tienen unión de grupos azúcares, por ejemplo, esa proteína inmediatamente empieza a tener problemas con su funcionamiento. Y lo otro que también es grave es que si la glucosa está en niveles muy altos en la sangre, vamos a comenzar a perder glucosa por la orina. Entonces no es la idea de que estemos consumiendo un nutriente, un combustible, para luego estarlo botando. ¿Ah? Así que claramente la insulina tiene un rol muy importante, como ya ustedes pueden ver aquí en esta diapo, vamos a seguir estudiándolo más adelante, eh, induciendo en el músculo y en el tejido adiposo que se capte la glucosa. Por otro lado, cuando los niveles de glucosa son altos en sangre, también el hígado tiene transportadores que si bien son de baja afinidad por glucosa, eh, al ser la concentración de glucosa alta en sangre, esa glucosa puede ingresar entonces al, eh, al hígado y obviamente dentro de estas células que estamos dando como ejemplo y que obviamente son cruciales en metabolismo intermediario como es el músculo, el tejido adiposo y ni hablar de nuestro hígado, nuestro laboratorio bioquímico, obviamente vamos a tener ahí la acción de quinasas, en este caso quinasas dependientes de ATP, que van a ir entonces a fosforilar esta glucosa. Y ahí obtenemos entonces glucosa 6-fosfato. Eso ocurre también, como usted lo ve, en el músculo, tejido adiposo, hígado y prácticamente en todas nuestras células que van a utilizar la glucosa como combustible. Eh, Esta fosforilación y la generación de glucosa y fosfato es relevante, muy relevante porque eso atrapa a la glucosa en el interior de la célula. Estos transportadores GLUT pueden hacer transporte a favor de gradiente de concentración. Entonces, claramente es posible también que la glucosa salga de la célula. Una vez que la glucosa es fosforilada, los transportadores GLUT no transportan glucosa cuando ya ha sido fosforilada, entonces queda atrapada. Entonces es un mecanismo también muy importante, muy relevante. Con esto entonces
en el tejido tanto hepático como muscular y adiposo, esta glucosa queda ya incorporada dentro de la célula. Esa glucosa 6-fosfato obviamente puede tener distintas orígenes desde el punto de vista de su catálisis, de quién catalizó el paso de glucosa a glucosa y fosfato. En el caso de prácticamente todos nuestros tejidos, nosotros tenemos exoquinasas que tienen una alta afinidad por la glucosa. Por lo tanto, una vez que la glucosa entra a nuestras células, esta exoquinasa rápidamente la van a transformar en glucosa 6-fosfato. Pero en el caso del hígado, nosotros tenemos la glucoquinasa, que es un tipo de exoquinasa, es una isoenzima. No sé si ustedes se acuerdan del concepto de isoenzima. Para recordar ahí una nota al margen, son isoenzimas debido a que catalizan la misma reacción. En este caso es la fosforilación de la glucosa, ¿no es cierto? Utilizando ATP, pero en el caso de la diferencia que tiene la exoquinasa con la glucoquinasa es que son proteínas distintas, que se originan incluso de genes distintos. Pero estas enzimas, a pesar de tener un origen distinto desde el punto de vista genético y también desde el punto de vista de su estructura, son proteínas distintas, catalizan la misma reacción. Pero ¿para qué diríamos que la naturaleza, ¿no es cierto?, hace eso? Lo hace justamente porque las propiedades, ¿cómo se llama esto? Los parámetros enzimáticos, cinéticos, son distintos, o sea, y los sistemas de regulación son distintos. Entonces es muy interesante ver que existan enzimas que catalizan la misma reacción, pero que en cierta forma tienen sistemas de regulación y parámetros cinéticos distintos. La glucoquinasa tiene una afinidad por la glucosa bastante baja, mientras que la exoquinasa tiene una afinidad muy menor, bastante baja, es muy afín por la glucosa. El hecho de que la glucoquinasa tenga una alta afinidad, una baja afinidad por la glucosa y requiere una concentración muy alta de glucosa para unirse a ella, ¿no es cierto? Permite entonces que el hígado prácticamente no utiliza la glucosa si es que la concentración es muy baja, ¿ya? Y por otro lado tiene otros mecanismos de regulación que vamos a ver a continuación. De esa forma, entonces, ya podemos establecer una diferencia en de qué forma está entrando la glucosa, por ejemplo, al músculo, al tejido adiposo, de cómo entra también esta glucosa al hígado, son transportadores distintos, y además, la primera reacción de la glicólisis, que es catalizada por estas exoquinasas, es distinta, la que vemos, por ejemplo, prácticamente en todas nuestras células, salvo en el hígado y en las células beta también del páncreas, donde en el caso de hígado y células beta del páncreas es la glucoquinasa. Ya también recordando la finalidad de la glicólisis en el tejido adiposo va a ser esencialmente la obtención de glicerol fosfato, que luego se utiliza en la síntesis triacilglicéridos. En el caso del músculo, obviamente le interesa la glucosa para guardarla, ya sea como glucógeno en caso de reposo, y cuando haya actividad física claramente echa mano a ese glucógeno y a la glucosa que puede incorporar para rápidamente quemarla, ¿no es cierto?, combustionarla y obtener energía en forma de ATP para la contracción muscular. En el caso del hígado, el principal objetivo de captar la glucosa, de generar glucosa 6-fosfato, es rápidamente empezar a, por ejemplo, guardar esta glucosa en forma de glucógeno. Entonces, prácticamente el principal y primer objetivo de la glucosa 6-fosfato en el hígado es, como destino, comenzar a formar glucógeno, interesantemente. Si ya se llenan los depósitos de glucógeno en el hígado, ahí nos vamos a dar cuenta más adelante que rápidamente esta glucosa y fosfato sigue la glicólisis, también puede continuar con lo que es la vía de las pentosas, y con eso se genera todo una cantidad de intermediarios como el acetilcoenzimo A, y se genera gran cantidad de ATP y gran cantidad de poder reductor como NADPH, y todo ese acúmulo de intermediarios como acetil-CoA y la gran cantidad de energía y poder reductor que se va acumulando al interior del hepatocito da todas las condiciones para poder usar todo en pos de la síntesis de grasa, ¿ya? Que sería también otro objetivo importante del hígado. Muy bien, quedamos
Luego, en esta imagen, muy interesante, es una imagen que muestra la acción justamente de nuestra enzima conocida como exoquinasa. Esta exoquinasa, si ustedes pueden observar acá, va a tener un sitio activo, acá en esta zona, donde va a unir glucosa y ATP. Específicamente lo que une no es ATP solo, sino que es un complejo de ATP magnesio, que lo van a observar en muchas páginas web y va a aparecer también en libros. Este ATP, como ustedes saben, es una adenosina trifosfato. Esta adenosina trifosfato tiene obviamente muchas cargas negativas. Ustedes ven los grupos fosfato acá, vemos 4 cargas negativas. Para que realmente esta enzima logre, como es una quinasa, ¿no es cierto?, logre fosforilar a nuestra glucosa, lo que ocurre ahí es que el magnesio pasa a ser crucial, debido a que el magnesio se une acá al ATP, forma un complejo. Ustedes saben que el magnesio es un catión divalente, y de esa forma entonces produce una especie de enmascaramiento de estas cargas negativas y favorece entonces que la catálisis logre el rompimiento de este enlace, y eso permite también que este grupo fosfato se una a la glucosa, ¿ya? Y de esa forma entonces se genera entonces la unión de glucosa a fosfato. Lo que vemos acá es lo mismo, pero obviamente más bonito, animado. Ahí ustedes ven cómo se une la glucosa y este ATP, formando complejo con magnesio, en el sitio activo de nuestra enzima llamada exoquinasa. Algo muy similar ocurre también con la glucoquinasa, ¿ya? Acuérdense que la glucoquinasa es un tipo de exoquinasa. Lo interesante de la glucoquinasa es que es propia del hígado y de células beta del páncreas. Esa unión produce un cambio conformacional, y obviamente esto favorece que se junten, interactúen muy bien estas moléculas, o sea, el ATP que está formando el complejo con magnesio más la glucosa. Ese cambio conformacional es como un abrazo, ¿no es cierto? Ustedes lo vieron ahí, como un abrazo que hace la exoquinasa a estos sustratos. Es un abrazo tan estrecho que prácticamente no cabe ahí ni siquiera una molécula de agua. Y se produce entonces la catálisis que transfiere este grupo fosfato a la glucosa, y obtenemos entonces glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato luego es liberada y obviamente queda la enzima, como ustedes saben, ya lo tuvieron en enzimología. La enzima obviamente queda libre para poder seguir catalizando una futura reacción. Acá ustedes ven una imagen, acá está nuestra glucosa, y en el carbono 6 está la unión entonces a este grupo fosfato. Generalmente en las diapos y en los esquemas, uno el grupo fosfato lo dibuja como una P con una pelotita nomás, un círculo aquí con una P. Pero tienen que recordar que el grupo fosfato tiene cargas negativas. Por lo tanto, esta interacción del grupo fosfato con magnesio sigue ocurriendo en el ambiente metabólico del citosol, ahí donde va a ocurrir la glicólisis, ¿no es cierto?, en nuestro citosol. Así que esto que recién comenté que pasaba con el ATP, que interactuaba con magnesio, también sigue ocurriendo con los intermediarios de la glicólisis. Si ustedes recuerdan la glicólisis, y la vamos a volver a ver ahora al tiro, la glicólisis tiene prácticamente todos sus intermediarios están fosforilados. Y hay que recordar que también prácticamente todos estos intermediarios están unidos a magnesio, ¿ya? Así que, por si lo ven por ahí, para que no les llame la atención. Hagamos entonces un pequeño resumen y vamos ubicándonos un poquito a nivel del metabolismo intermediario. Nuestra glucosa entonces, al ingresar a la célula, es presa de la quinasa, ya sea la exoquinasa o la glucoquinasa, y formamos glucosa 6-fosfato. Esa glucosa y fosfato entonces puede seguir algunas vías, como en la vía glucolítica, donde el producto final es piruvato y también obviamente ganamos ATP, pero también existe la posibilidad de que ese piruvato, en condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto?, no ingrese a la mitocondria, sino que ese piruvato, por ejemplo, puede ser reducido a lactato. Y obviamente, por otro lado, existe la posibilidad de que el piruvato ingrese a la mitocondria y con ello también, obviamente, va a sufrir ahí una acción de una piruvato deshidrogenasa que va a formar acetilcoenzimo A,
y por lo tanto el acetilcoenzimo A luego entra al ciclo de Krebs. Es así entonces como los carbonos de la glucosa pueden tener entonces como destino final formación de CO2, de dióxido de carbono, ¿ya? Gracias al ciclo de Krebs. Por otro lado, tenemos que la glucosa 6-fosfato puede tomar otra ruta. Ahora, esta ruta ya no es tan común, no es propia de todas las células. No todas las células hacen vía de las pentosas. Lo que estábamos viendo anteriormente acá en la vía glucolítica, eso es algo propio de todas las células de nuestro organismo. La generación de lactato es también bastante frecuente en muchas células, pero tampoco es algo que lo hagan todas las células. Por ejemplo, la neurona no genera lactato. Pero sí es importante ir dándonos cuenta de que hay algunas vías que son prácticamente propias de todas las células, como la glicólisis o glucólisis. Hay algunas que son bastante frecuentes y hay excepciones donde no se hagan, ¿me entienden la idea? O sea, vías que son bastante frecuentes, pero hay algunas excepciones donde no ocurre. Y finalmente tenemos el caso de otras reacciones donde ya su ocurrencia de estas vías es mucho menos frecuente, ¿ya? Entonces, la vía de las pentosas la vamos a estudiar al final de la clase de hoy y ahí se van a dar cuenta que es propia también de algunos tipos de tejidos, ¿ya? No es tan común. Esta vía de las pentosas, como el nombre lo dice, genera azúcares de 5 átomos de carbono, ¿ya? Y dentro de esos azúcares de 5 átomos de carbono, una muy importante que se genera es la ribosa 5-fosfato. Es muy importante porque, ya ustedes lo saben, la ribosa 5-fosfato se va a utilizar también como metabolito intermediario para la síntesis, o sea, un fenómeno anabólico que es la síntesis, en este caso, de, por ejemplo, nucleótidos. Y la vía de las pentosas tiene también otro beneficio, que es la obtención de poder reductor en forma de NADPH, ¿ya? No de NADH, sino que NADPH. Por otro lado, la glucosa y fosfato puede también, en algunos tipos celulares, como el músculo esquelético y el hígado, utilizarse para la síntesis de glucógeno. O sea, una vía anabólica donde pasamos de un monómero de glucosas a un polímero de glucosa, como es el glucógeno, que va a tener una finalidad de, obviamente, almacenamiento de glucosas. Ya sabemos que esta reserva de glucosa va a tener objetivos muy distintos. El hígado va a utilizar ese glucógeno para, por ejemplo, degradarlo en glucosa, pero entregar esa glucosa al torrente sanguíneo en caso de una hipoglicemia. Mientras que el músculo no. El músculo va a degradar el glucógeno para obtener glucosa que luego va a ser ingresada a la glicólisis, porque la idea del músculo es usar ese glucógeno como combustible, ¿ya? Y finalmente, también en el caso específicamente del hígado y también en menor porcentaje el riñón, es posible que yo pueda tomar la glucosa y fosfato y transformarla nuevamente en glucosa. O sea, la acción de una fosfatasa, como ustedes me lo explicaban muy bien en la clase pasada. Entonces hay fosfatasa que puede sacar este fosfato y generar nuevamente glucosa. Glucosa que luego podría entonces pasar al torrente sanguíneo y con ello ayudar a subir los niveles de la glicemia. Vía que es extremadamente exclusiva, o sea, este paso de glucosa y fosfato a glucosa es propio del hígado y también en menor cuantía en el riñón, pero nada más, ¿ya? Entonces es mucho más restrictiva. Bien. Oye, Nelson, una Sí. consulta. ¿Mm? No es una aclaración ni nada de eso, es una consulta. Eh, Cuando uno habla de tejidos que eventualmente pueden producir piruvato, bueno, uno se va inmediatamente a los eritrocitos que no tienen mitocondria. Perdón, lactato a partir Lactato. de piruvato, ¿Mm? uno se va inmediatamente a los eritrocitos que no tienen mitocondria. También históricamente uno sabe que el tejido muscular en ciertas condiciones puede producir lactato, ¿Mm? pero te quería preguntar por algunos otros tejidos que generen de manera significativa lactato. Yo por ahí había leído que la piel, pero ¿eso es verdad? La- ¿Sabes tú algo de eso? sí, la verdad es que eh,
el glóbulo rojo está constantemente produciendo lactato. Lactato, Es sí. un producto como muy De bien su metabolismo. de su metabolismo. O sea, el glóbulo rojo siempre lo está haciendo. Y el músculo lo hace obviamente en condiciones de alta exigencia, ¿ya? Cuando ya el aporte de oxígeno puede ser un poco ya limitante y ahí obviamente el músculo llega a ser eh, una glicólisis anaeróbica, donde empieza a producir lactato. Pero la verdad es que si uno se pone a ver dónde está presente, por ejemplo, la enzima lactato deshidrogenasa como ¿Mm? expresión génica y obtención de la enzima, finalmente presente está en muchos tipos celulares. Ah, incluso la lactato deshidrogenasa es un marcador, por ejemplo, de daño celular, que es Claro, un claro, marcador claro, claro. incluso de muy inespecífico, pero también puede ser un marcador de neoplasia. O sea, prácticamente, gran parte de las células de nuestro cuerpo expresan lactato deshidrogenasa y todas tendrían la potencialidad de llegar a generar un cierto nivel de lactato. Pero una cosa es que una célula pueda generar algo y pueda tener la expresión de la enzima, y otra cosa es que la producción neta de ese lactato sea relevante dentro de su actividad metabólica. ¿Ya? Entonces, la verdad es que, así como ocurre en el eritrocito, que es 100% productor de lactato, o sea, prácticamente toda la glucosa que consume el eritrocito va a generar lactato, y en el músculo es también importante en el caso de ejercicio anaeróbico. En el caso de las demás células es realmente marginal, ¿ya? Pero sí, Ok, sí, yo he leído de que otras células de nuestro organismo pueden producir lactato, pero gracias. en cuantía que no es significativa, ¿ya? Gracias, Nelson. De nada. Por eso mismo en esta clase, en esta asignatura, nosotros esencialmente vemos que la producción de lactato es esencial en el eritrocito y en el músculo, ¿ya? Para que los alumnos en general no se queden tampoco con la idea de que la producción de lactato es importante en todas las células. No es así, ¿ya? Eh, bueno, ya para ir entrando en tierra derecha, la glucólisis es una vía muy común en todas nuestras células y también prácticamente todos los seres vivos. Y esta glucólisis se puede definir como el paso de glucosa a piruvato, ¿ya? Y eso hace que la glicólisis pase a ser la cabeza, ¿no es cierto?, del eje catabólico básico. Es esencial en el eje catabólico, en esta columna vertebral catabólica del metabolismo intermediario. Y es así entonces como este piruvato puede pasar a acetilcoenzimo A, que ya lo habíamos comentado, a nivel de la matriz mitocondrial. No se preocupen porque esto lo vamos a estudiar ahora ya. Y ese acetilcoenzimo A se une con oxalacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Ahí se produce entonces la unión de oxalacetato con acetilcoenzimo A y formamos citrato. Y este citrato entonces ingresa todo lo que es este ciclo de Krebs. En este eje catabólico básico, ustedes saben que el ciclo de Krebs, su principal objetivo es la obtención de NADH y FAD, también FADH, que son coenzimas transportadoras de electrones, que obviamente eh, toman estos electrones y se los van a entregar a la cadena respiratoria que ocurre en la membrana interna mitocondrial, y con eso entonces hay un transporte electrónico donde el oxígeno es nuestro último aceptor y generamos agua. Y de esa forma entonces tenemos la generación de un potencial de membrana, ya un gradiente de hidrógeno, de protones, que se utiliza luego como una fuerza electromotriz para poder producir una gran cantidad de ATP. Ese es el principal objetivo, ¿cierto? Así que desde la digestión de nuestros nutrientes, la obtención de glucosa, obviamente que llega a nuestras células, la glicólisis pasa a ser crucial en todo el eje catabólico básico. Eso lo vamos a ver más adelante, así que no nos vamos a complicar con esa parte. La glucólisis, o también por ahí, a mí se me escapa también, y lo van a escuchar por ahí, glicólisis. Pero eso es un anglicismo, lo correcto es hablar de glucólisis. La glucosa, entonces, esta exosa, va a ser transformada entonces en dos moléculas de piruvato.
ahí ustedes ven el piruvato, donde el grupo funcional claramente son ácidos, por eso también se le llama ácido pirúvico, pero como ya está desprotonado a nivel del pH que tenemos en el citosol, el ácido carboxílico está prácticamente desprotonado, así que uno habla de piruvato, no de ácido pirúvico, eso es lo correcto, ¿ya? Ese es el objetivo. En la diapo acá se destaca muy bien, que no se les vaya a olvidar, que la glucólisis es una vía que ocurre a nivel del citosol, de las células. Son 10 reacciones enzimáticas que permiten entonces pasar desde la glucosa hasta las 2 moléculas de piruvato. Estas 10 reacciones enzimáticas son varias de ellas reversibles, pero hay 3 de ellas que son totalmente irreversibles, ¿ya? Eso es súper importante también, ¿ya? De las 10 reacciones, 3 son irreversibles. Del punto de vista del objetivo de la glucólisis, podríamos decir que es una vía catabólica, eminentemente exergónica. Lo que hace entonces es liberar energía, ¿ya? Eh, para comprender un poquito más ese concepto, podemos ver esta reacción estequiométrica, donde ustedes ven que la glucosa va a dar origen a los 2 piruvatos, con la ganancia de 2 NAD reducidos y también obviamente la ganancia de 2 moléculas de ATP. Esencialmente ese es el objetivo de la glucólisis, obtener ATP. Entonces ganamos 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Esta es entonces nuestra reacción en general, ¿no es cierto?, de la glucólisis. Pero si la separamos, vamos a darnos cuenta aquí que por un lado tenemos una reacción que es eminentemente exergónica, que es el del rompimiento de la molécula de glucosa y obviamente la obtención de NAD reducido. O sea, ahí tenemos 2 NAD que captan los electrones para formar NADH. Y ahí ustedes se pueden dar cuenta que el delta G, ¿no es cierto?, que tiene esta reacción es negativo, menos 146 kJ por mol. Eso significa entonces que es una reacción eminentemente exergónica. Pero como ya lo habíamos conversado, la idea es que cuando hay reacciones que son exergónicas, en el metabolismo intermediario se acoplan otras que son de tipo endergónica y que lo que buscan es aprovechar esa energía que se va a liberar. Justamente en este caso, la reacción endergónica es la obtención de ATP. O sea, pasamos de 2 moléculas de ATP a la obtención de 2 moléculas de ATP, que obviamente son ricas en energía. Eso significa entonces que el delta G de los 2 mol de ATP que se van a transformar en 2 moles de ATP es de 61 kJ, ¿ya? Pero es positivo, claramente porque esto indica que acá lo que estamos haciendo es un análisis termodinámico que denota una reacción de tipo endergónica, ¿cierto? Por lo tanto, si ahora hacemos la raya para la suma y sumamos esos 2 delta G, ¿no es cierto?, estándar, vamos a darnos cuenta que al hacer la suma quedamos con una diferencia de menos 85 kJ por mol. Eso ya claramente nos denota que la glicólisis es raya para la suma, aunque estemos generando ATP, sin lugar a duda es en sí, en forma global, una reacción de tipo exergónica y además esencialmente irreversible. O sea, la glucólisis, por ser en contexto total, una vía totalmente exergónica, tiende entonces uno esencialmente a definirla como una vía que es irreversible, ¿ya? Y es por esa razón de que yo les comentaba que de las reacciones que ocurren en la glicólisis acá arriba, que son 10, hay 3 que son irreversibles y que son justamente aquellas 3 que denotan cambios en el termodinámicos relevantes que obviamente explican que si yo quiero hacer que esta reacción ocurra en sentido inverso toda la glicólisis, voy a tener que bypassarme esas 3 reacciones. O sea, no puedo pensar que esto sea algo totalmente reversible. Y es lógico, hay 3 reacciones de las 10 que son irreversibles y que obviamente hay que bypassárselas y hay que gastar mucha energía para poder hacer que esto se revierta. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante y que es lo que se conoce como la gluconeogénesis, ¿ya? Que es la capacidad que tienen algunos tejidos,
como el hígado, ¿no es cierto? Ahí volvió el hígado, y también lo puede hacer el riñón, de poder, ¿no es cierto?, generar glucosa, ¿ya? Pero eso es una vía totalmente, ¿cómo se llama esto? De tipo endergónica en ese caso, anabolismo, porque estamos sintetizando glucosa, y vamos a ver de qué forma la estrategia para poder solucionar el problema de esas tres reacciones que son irreversibles en la glucólisis. Bueno, la glucólisis, ya dijimos, catabólica, exergónica, vemos que tiene un delta G de menos 85 kJ por mol, pero cuando yo logro quemar, ¿no es cierto?, combustionar toda la glucosa, como lo vemos aquí abajo, hasta la obtención de dióxido de carbono y agua, ahí se dan cuenta ustedes que ese tiene un delta G de menos 2840 kJ por mol. O sea, el hecho de que los seres vivos pudiesen tener disponible la presencia de oxígeno a nivel del ambiente, y además, obviamente, todo el proceso evolutivo que permitió ganar la maquinaria metabólica para utilizar y aprovechar ese oxígeno fue una ventaja enorme, porque de un proceso anaeróbico como la glicólisis hasta piruvato, donde no se utiliza oxígeno y donde tenemos un delta G de menos 85, pasamos a uno donde el delta G es de menos 2840 kJ por mol. O sea, es realmente muy relevante. Acá tenemos entonces una diapo que va a tratar de hacer que ustedes se den cuenta de la importancia que tuvo química, ¿ya? Ni siquiera química orgánica, química, para poder comprender muy bien la bioquímica. Aquí ustedes tienen una fórmula que muestra la glucosa, ¿no es cierto? Este azúcar que tiene 6 átomos de carbono, va a ser totalmente oxidada, un proceso de combustión. Ahí ustedes ven 6 mol de oxígeno molecular para generar 6 de moles de CO2 y 6 moles de agua. Ustedes eso ya lo entienden en química, no hay ningún problema. Ahora, el estado de oxidación, como dice ahí, de cada átomo de carbono se obtiene sumando los estados de oxidación de los átomos de diferentes electronegatividades que están unidos a él. Eso lo vieron en química. Y hay normas. Sabemos que el oxígeno es -2 y el hidrógeno es +1 cuando interactúan con la mayoría de los átomos y también con el carbono. De tal manera, ¿no es cierto?, que la suma total será igual a 0. Ahí vemos entonces nuestra molécula de glucosa y vamos recordando un poquito de química. Fíjense ustedes acá, el oxígeno allá arriba, -2, su estado de oxidación. Y en el caso del hidrógeno, +1. El carbono que está acá al medio está interactuando abajo con otro carbono. Por lo tanto, eso es 0, no se considera. Ustedes se acuerdan de todas las leyes o reglas que aprendieron para poder calcular los estados de oxidación. Por lo tanto, esta estructura que ustedes ven aquí tiene que tener un estado de oxidación neto igual a 0. Si este es -2 y el hidrógeno es +1, claramente este carbono tendría que tener un estado de oxidación de +1. Acá abajo, el segundo carbono, si ustedes se fijan, acá 0, 0, pero este oxígeno es -2, pero este es +1, +1. Por lo tanto, neto, ese carbono, su estado de oxidación es 0. 0, 0. Y el último de abajo, -1. ¿Ya? Debido a que acá en este caso tenemos 3 hidrógenos, 1 oxígeno. Por lo tanto, aquí el carbono tiene una estado de oxidación de -1. Esta molécula de glucosa no tiene carga eléctrica neta, o sea, la molécula de glucosa que estamos viendo acá no tiene carga negativa ni positiva, por lo tanto, si acá este carbono tiene +1 y este tiene -1, ¿cuál sería el estado de oxidación neto del carbono en la glucosa? Es igual a 0. Entonces aquí el carbono en la molécula de glucosa, su estado, ¿no es cierto?, de oxidación neto es igual a 0. Cuando yo paso de este carbono orgánico que está presente en este combustible, glucosa, lo quemo completamente y oxido todos sus átomos de carbono hasta obtener esta molécula inorgánica conocida como dióxido de carbono, claramente va a haber un cambio en el estado de oxidación. Y lo vemos claramente acá, o sea, los dos oxígenos cada uno tiene un estado de oxidación de -2 y el carbono entonces su estado de oxidación va a ser +4. Entonces, aquí en esta molécula de dióxido de carbono, el estado de oxidación del carbono es +4, mientras que en el caso de la glucosa era de 0.
Y como ustedes muy bien se pueden dar cuenta, entonces pasamos a aumentar el estado de oxidación. ¿Ya? Se ha oxidado claramente nuestro carbono. 4 electrones entonces, pero resulta que de una molécula de glucosa yo obtengo 6 moléculas de CO2. Por lo tanto, si este cambio fue de 4 electrones, si son 6 los átomos de carbono involucrados, podemos darnos cuenta entonces que el número de electrones es de menos 24. ¿Ya? Así que por ahí yo tenía profesores en la universidad que hace ya varios años, ¿no es cierto? Cuando yo estudiaba bioquímica y me pasaban esto, algunos me decían, entre comillas, lo que uno hace al comer glucosa es comer electrones, ¿ya? Y ahí obviamente uno lo entiende, porque estamos pasando de átomos de carbono que están altamente reducidos a la generación de átomos de carbono que nosotros eliminamos como dióxido de carbono altamente oxidados, ¿ya? Así que con esto espero que hayamos visto la importancia que tiene el haber aprendido, por ejemplo, óxido redox en química, ¿ya? Y lo estamos aplicando ahora acá a la bioquímica. Lo mismo pasa si hacemos el análisis más rapidito ya ahora de glucosa a piruvato. Claramente en el caso anterior los carbonos pasaron de 0 a un estado de oxidación de +4 en el dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa acá? Ya hicimos el ejercicio con la glucosa, sabemos que el estado de oxidación neto del carbono es 0, pero en el piruvato, si hacemos todos los cálculos, nos vamos a dar cuenta, eso lo pueden hacer ustedes después con calma, ¿ah? Que la carga neta del carbono en el piruvato es de +2. Entonces estamos pasando de un estado de oxidación del carbono en la glucosa de 0 a un estado de oxidación de +2. Está clarito entonces que en el caso del piruvato, el carbono, si bien es cierto, se ha oxidado, no tiene el grado de oxidación que tiene en el caso del CO2. O sea, hay energía que aún está acumulada en el piruvato, ¿ya? Hacemos el mismo ejercicio y claramente nos damos cuenta de que esos 4 electrones de diferencia, ¿por qué 4 electrones? Acá está 0 y acá está +2. Son 4 electrones porque acuérdense que son 2 moléculas de piruvato que se obtienen por cada molécula de glucosa. Y ahí uno entiende entonces que cuando en la glicólisis de una molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, ganamos 4 electrones. Y esos 4 electrones son captados justamente por 2 NAD para obtener 2 NAD reducidos. Ahí se entiende entonces por qué en la glicólisis, aparte de ganar ATP, también ganamos 2 NAD reducidos. Esos 2 NAD reducidos quedan entonces ahí denotando que hubo un proceso oxidativo, ¿ya? Y que claramente el carbono pasó de un estado de oxidación menor a un estado de oxidación mayor. Muy bien, la glucólisis comienza con nuestra glucosa de 6 átomos de carbono. La primera etapa, que en cierta forma ya la hemos estudiado. Esta primera reacción es catalizada por una enzima que ustedes ya conocen, que es la exoquinasa o glucoquinasa en el caso de hígado. Y ahí ustedes pueden ver que esta glucosa entonces en una primera fase va a sufrir fosforilaciones. Son 2 gastos de ATP que ustedes ven aquí por cada molécula de glucosa. Esta primera fase que termina con la obtención de 2 azúcares de 3 átomos de carbono, o sea, triosas, 2 triosas, esta primera fase se conoce como la fase de activación y en el libro Lellinger, que nosotros usamos como referencia, también le llaman fase preparatoria. Entonces, es una primera etapa donde ocurren estas 2 fosforilaciones y se obtienen entonces 2 triosas, no se le olvide, ¿no es cierto? Cada una de 3 átomos de carbono. Luego, lo que vamos a tener son varias reacciones de deshidrogenación, donde obtenemos NADH y donde también obtenemos ATP, ¿ya? Claramente, como existen 2 triosas, son vías paralelas. Por lo tanto, cada una de estas triosas va a dar origen a un NADH y 2 ATP. Pero como claramente son 2 triosas, al multiplicar por 2, por cada molécula de glucosa obtenemos 2 NADH, 2 ATP en esta reacción y 2 ATP en esta otra reacción. Aquí ustedes se pueden dar cuenta claramente entonces que esta fase es una fase ya productiva.
que nos da beneficios. Como dice Leninger, es una fase de beneficios para la célula porque ahí gana ATP y gana NADH, ya gana equivalentes reductores. Ahí tenemos ya una imagen un poco más global, ya un poco más detallada, donde vemos cómo la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, ahí tenemos nuestra primera fosforilación, luego pasamos a fructosa 6-fosfato, ¿ya? Luego de fructosa 6-fosfato pasamos a fructosa 1,6-difosfato, pero aquí hay que marcar un punto importante. ¿Por qué dice difosfato? ¿Ya? Lo correcto es que esto no diga difosfato, por eso lo puse yo aquí adrede, porque ustedes van a encontrar en varias imágenes, tanto de libros, de internet y todo lo demás, que puede aparecer esto, dice fructosa 1,6-difosfato. El nombre correcto de esta molécula es fructosa 1,6-bisfosfato. Ese es el nombre que nosotros vamos a utilizar en nuestra asignatura, y así está establecido también por acuerdos internacionales de nomenclatura, ¿no es cierto?, para evitar error. Fructosa 1,6-bisfosfato. Y no vamos a hablar de difosfato ni de bifosfato, porque ese término se utiliza cuando la molécula está unida a un pirofosfato. Me explico, cuando la molécula está unida a dos grupos fosfatos, pero esos grupos fosfatos están unidos a carbonos distintos, en posiciones distintas, eso se va a llamar bisfosfato. En el caso de la fructosa, como ven el nombre, dice fructosa 1,6 bisfosfato. Y la razón es que tiene un grupo fosfato que está unido al carbono 1 y otro grupo fosfato que está unido al carbono 6. Cuando hablamos de, por ejemplo, ADP, el ADP es adenosin bifosfato. Ahí no usamos el bis, usamos el bifosfato. ¿Y por qué hablamos de bifosfato sin el bis? Porque en ese caso los dos fosfatos están unidos entre ellos. Y ahí, ¿no es cierto?, se unen después al azúcar con el nucleótido. Entonces, como los dos fosfatos están unidos formando un pirofosfato, y esa estructura está unida después a, en este caso, por ejemplo, a un azúcar al radical que sea, en ese caso se usa el término de bifosfato. Así que mucho cuidado en eso, no es lo mismo decir entonces bifosfato que decir bisfosfato, porque en bisfosfato los dos fosfatos están unidos en carbonos distintos. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, no sé si se entendió. ¿Está claro, no, jóvenes? Sí, profe. Súper. Sí. Ya. Ahora bien, siguiendo con nuestra historia. Llegamos entonces hasta la fructosa 1,6-bisfosfato, y a partir de esa fructosa 1,6-bisfosfato, entonces vienen después la etapa en la cual vamos a tener los beneficios. Y ahí ustedes ven que a partir de gliceraldehído 3-fosfato, vamos con reacciones que son paralelas, pero vamos a seguir una sola para no confundirnos. Gliceraldehído 3-fosfato, pasamos a gliceraldehído 1,3-bisfosfato. Bisfosfato. Y ahí entonces en esta reacción lo que hacemos es ganar NADH. Y además se ingresa un fosfato inorgánico que se une ahí a la estructura y por lo tanto queda, por eso que ustedes lo ven acá, con dos grupos fosfato. Este gliceraldehído 1,3-bisfosfato luego entonces sufre lo que se va a llamar una reacción donde tenemos fosforilación a nivel de sustrato. Significa que esta reacción lo que hacemos es sacar un fosfato y entregárselo al ADP para la obtención de ATP. Y con eso entonces generamos glicerato 3-fosfato. Este glicerato después se transforma en glicerato 2-fosfato, hay un cambio de posición simplemente, luego ahí se pierde una molécula de agua y luego viene otra reacción donde el fosfonol piruvato también entrega su fosfato al ADP y ganamos otro ATP hasta obtención de piruvato. Aquí hay que destacar entonces que ustedes ya se dieron cuenta cuáles son las tres reacciones de la glicólisis que son irreversibles. La primera reacción, catalizada por la exoquinasa o glucoquinasa. La segunda reacción, que va a ser catalizada por una enzima que se llama fosfofructoquinasa. ¿Ya? Y la última reacción,
que también es catalizada por una enzima que se llama fosfonol-piruvato quinasa. Pero no se preocupen porque se las vamos a ver a continuación. Ahí entonces ustedes pueden ver claramente hay una fase preparatoria hasta la obtención de estas dos azúcares llamadas triosas, porque tienen solamente 3 átomos de carbono, y luego tenemos la fase de producción. Vamos entonces viendo con un poquito más de detalle la fase de preparación de la glucólisis. Ahí tenemos nuestra glucosa, primera reacción irreversible catalizada por la exoquinasa, donde gastamos ATP y obtenemos glucosa 6-fosfato. Luego tenemos una segunda reacción catalizada por una isomerasa, donde pasamos de una glucosa 6-fosfato a la obtención de una fructosa 6-fosfato. ¿Ya? Ahí ustedes se pueden dar cuenta entonces que esta es una reacción catalizada por una isomerasa porque hay un cambio funcional principalmente. ¿Ya? O sea, pasamos de un grupo funcional de aldehído a un grupo funcional de, o sea, de ceto a aldehído. Eso es esencialmente lo que está ocurriendo. Luego pasamos de fructosa 6-fosfato a una reacción muy importante, que también es irreversible, que es catalizada por la fosfofructoquinasa 1. Aquí entonces lo que ocurre es la fosforilación de esta fructosa que tenía un fosfato en el carbono 6, ahora gana un fosfato en posición carbono 1, obteniendo entonces la fructosa 1,6-bisfosfato. Ahí está muy bien puesto el nombre, como corresponde. Y finalmente tenemos una reacción catalizada que son reacciones de tipo reversible por la aldolasa que termina entonces con el rompimiento de esta hexosa y la obtención de dos triosas que tienen obviamente 3 átomos de carbono cada uno, que es el gliceraldehído 3-fosfato, ahí te notan claramente el aldehído, y esta que está acá, que es una triosa del grupo de las cetosas, porque es la dihidroxiacetona fosfato. Ahí está, dihidroxi, porque aquí tenía un hidroxi, pero está ahora ocupado por el fosfato, acá está el otro hidroxi, y acá está el grupo ceto. ¿Ya? Clarito la química orgánica. Entonces obtenemos dihidroxiacetona, fosfato, y gliceraldehído, ahí está el aldehído, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Y aquí termina entonces la fase de preparación. ¿Ya? ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que aprender de esta fase, la primera fase de la glucólisis? Lo más importante, y ya lo hemos dicho mucho, es esta primera reacción irreversible catalizada por la exoquinasa o glucoquinasa en el caso del hígado. No se les puede olvidar. La otra reacción que es muy importante es la catalizada por la fosfructoquinasa 1, también de tipo irreversible. Y eso esencialmente. O sea, con que ustedes se nos aprendan esta y esta muy bien, y estamos ok. Las demás reacciones no son tan relevantes. Lo importante sí es que también recuerden de que en esta fase termina con la obtención de dos azúcares de 3 átomos de carbono, estas dos triosas. Con eso estamos pero súper bien. ¿Ya? Una cosa que también es súper importante, que yo quiero destacar al tiro, y quiero que estén ahí con las antenas bien paraditas, para que no se les vaya a ir. Hablamos de que esta reacción catalizada por la exoquinasa es súper importante, porque esta glucosa que ingresó a la célula podría salir de la célula. Pero el hecho de que la célula, ¿no es cierto?, genere esta fosforilación de la glucosa y la obtención de glucosa 6-fosfato, permite ya que esta glucosa quede atrapada al interior de la célula y ya no se le va a escapar. Ya quedó ahí como un intermediario fosforilado y no va a salir. Entonces eso es un beneficio enorme que tiene esta primera reacción, ¿ya? Y que no es menor desde el punto de vista de que esta glucosa ya quedó atrapada al interior de la célula. Pero la glucosa 6-fosfato, por acción de esta isomerasa, puede pasar a fructosa 6-fosfato. Pero como ustedes se dan cuenta, esta reacción también es reversible. Entonces esto está en un equilibrio. ¿Ya? Ahí puede ir para allá o para acá, para allá o para acá. Por otro lado, la glucosa 6-fosfato es un metabolito central. Eso significa que la glucosa 6-fosfato no solo podría ir a la glicólisis o seguir en la glicólisis, sino que esta glucosa 6-fosfato podría ir, por ejemplo, a las vías pentosas, podría ir a la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, esta glucosa 6-fosfato se nos puede arrancar para otras vías.
¿Por qué? Porque es un metabolito central. Lo interesante entonces es justamente esta reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1, porque esta reacción es una reacción de compromiso. ¿Qué, qué quiere decir que yo diga que esta es una reacción de compromiso? Que aparte de que desde el punto de vista termodinámico es una reacción irreversible, cuando la fosfofructoquinasa cataliza esta reacción, lo que nosotros tenemos es que ya todos estos carbonos de la glucosa quedan comprometidos para la glicólisis. Y obligatoriamente, si la glucosa y fosfato da origen a queda como lo mismo, ¿no es cierto? Porque puede ir y volver. Pero si la glucosa y fosfato da origen a esto y esto ahora es catalizada la reacción de fructosa 6-fosfato y obtenemos fructosa 1,6-bifosfato, eso es porque eso va a glicólisis y ya no puede devolverse. ¿Se fijan? No se puede devolver y ya esta glucosa y fosfato podría irse a otras vías. Por eso que esta reacción catalizada por esta enzima no se les puede olvidar nunca más. ¿Por qué? Porque obviamente irreversible y en segundo lugar porque es la reacción que regula la glicólisis. O sea, la velocidad con que vaya ocurriendo la glicólisis y el hecho de que la glicólisis esté ocurriendo en sí es dependiente de la actividad de la fosfructoquinasa 1. Así que, por favor, ¿Profe? una enzima súper importante. Dígame. Entonces, esa es la enzima que usted dijo que era la que regulaba todo como la central. Exactamente. Aquí estamos en presencia de la enzima que regula justamente la glicólisis. Muy buena la pregunta, porque usted con esa pregunta me hace darle el nombre a la importancia de esta actividad regulatoria. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es la enzima que regula la glucólisis, la enzima que regula la glucólisis es la fosfructoquinasa 1. ¿Quedó claro, no? Sí, gracias. Muy bien, no se les puede olvidar entonces. Por otro lado, tenemos la fase de producción. Antes de pasar allá, quiero recordarles a ustedes que la aldolasa rompe la molécula de fructosa 1,6-bisfosfato y obtenemos estas dos azúcares de 3 átomos de carbono, ¿no es cierto? La que ustedes están viendo acá. La que sigue después con las reacciones, a continuación, no es la hidroxiacetona fosfato, sino que tiene que ser el gliceraldehído 3-fosfato. O sea, no me sirve el azúcar con el grupo ceto, tiene que ser el azúcar con el grupo aldehído. Entonces, interesantemente, aquí actúa una isomerasa, que lo que hace es entonces es convertir, hacer el cambio de isomería, ¿no es cierto?, el grupo funcional de ceto a aldehído. ¿Ya? Esto también puede ser reversible, pero claramente si el gliceraldehído 3-fosfato se sigue utilizando a continuación, obviamente disminuye la cantidad de gliceraldehído 3-fosfato y esta reacción se va catalizando siempre en este sentido. ¿Ya? Así que, por esa razón, cuando pasamos a la fase de producción, ustedes van a ver que comienza con gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Aquí, esta reacción también es súper importante. Es una reacción que, si bien es cierto, es reversible, es importante porque aquí ganamos poder reductor. Aquí ganamos el NADH. ¿Ya? Eh, Se nota claramente al ver la estructura de las moléculas, ¿ya?, que lo que nosotros hacemos en cierta forma aquí es ganar electrones. Si ustedes se fijan, este carbono está más reducido porque está unido a hidrógeno, pero acá ya el carbono está unido solo a oxígeno. O sea, claramente este carbono perdió electrones. Este carbono pasó de un estado más reducido a un estado más oxidado, y eso denota entonces el hecho de que podamos ganar NADH. ¿Se fijan? Y por otro lado, ustedes pueden ver que estamos pasando de este grupo funcional, es aldehído, a un grupo que es más bien ácido. ¿Ya? Aquí en este caso sí, aquí no está unido un protón, sino que lo que ustedes ven es que está unido un grupo fosfato. ¿Ya? Así que de esa forma hemos obtenido el 1,3 bis-fosfoglicerato. Como muy bien lo dice el nombre, bis, porque el fosfato está en un carbono y el segundo fosfato está unido a un grupo funcional de otro carbono. Entonces, de esa forma, obtenemos el 1,3-bifosfoglicerato. Luego, ese 1,3-bifosfoglicerato es presa de la fosfogliceratoquinasa, que da origen a 3-fosfoglicerato. Aquí lo ven, se obtiene el 3-fosfoglicerato, y
la reacción catalizada por la fosfoglicerato quinasa es muy importante porque aquí ganamos ATP. ¿Ya? Y hemos ganado ATP. Por otro lado tenemos la fosfoglicerato mutasa, otra reacción reversible que da origen al 2-fosfoglicerato. Luego actúa una enolasa que genera una reacción de deshidratación, se pierde una molécula de agua. Y finalmente tenemos una reacción muy importante que es el paso de fosfonol piruvato a piruvato, que es una reacción de tipo irreversible catalizada por la piruvato quinasa, donde también ganamos ATP. Y de esa forma entonces ha terminado nuestra glucólisis. ¿Qué es lo más importante de esta fase de producción? Más que ustedes se me aprendan todos estos nombres y todos los enzimas, lo que nosotros exigimos es que ustedes entiendan que la fase de producción comienza con el gliceraldehído 3-fosfato, termina con piruvato, es una reacción de beneficio porque ganamos NADH, ganamos ATP, eso tienen que saberlo, y lo más importante es esta reacción, la última, catalizada por la piruvato quinasa, debido a que es la tercera reacción irreversible de la glucólisis, ¿ya? Por lo tanto, si yo a partir de piruvato quisiese ir a la síntesis de glucosa, o sea, devolverme, tendría que tener reacciones paralelas, un bypass que me permita pasar de piruvato a fosfonol piruvato. Cosa que no es nada de sencilla y que requiere gasto de energía que vamos a ver después en futuras clases. Así que esa piruvato quinasa tampoco la pueden olvidar. Yo creo que sin lugar a duda es la enzima más importante que tienen que aprenderse de las que están acá de la fase de producción. Raya para la suma entonces, chicos, de la glicólisis ustedes nunca más se pueden olvidar de la actividad de la exoquinasa o glucoquinasa, luego la actividad de la fosfrutoquinasa 1 y la actividad de la piruvato quinasa. Esas las tres enzimas que está prohibido que se le olvide. Muy importante destacar también en la fase de producción que se gana ATP. Y uno obviamente siempre está pensando en el ATP que uno gana en la fosforilación oxidativa que ocurre en las mitocondrias. Pero aquí estamos ganando ATP por un fenómeno que se llama fosforilación a nivel de sustrato. O sea, aquí nosotros estamos fosforilando el ATP, o sea, de ADP a ATP, a nivel de sustrato. Estamos sacando estos fosfatos que están aquí, ¿no es cierto?, con enlace rico en energía en los sustratos y se lo estamos entregando al ADP para ganar ATP. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto técnico. Uno habla de fosforilación a nivel de sustrato para denotar que estamos ganando ATP, pero no es equivalente a pensar en el ATP que estamos ganando, por ejemplo, en la fosforilación oxidativa que ocurre en la mitocondria.